esta forma invito a la congregación que nos pongamos en pie para recibir entonces la palabra que será expuesta por nuestro pastor. Buscamos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versos del 42 al 47. Así dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Jehová y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y ahora en esta noche nos disponemos una vez más a escucharla. No solo, Señor, a oírla, sino a escucharla y prestar atención a lo que nos dices. Pon en nosotros corazón contrito y humillado, que podamos una vez más por medio de tu Espíritu y tu palabra, Señor, pues escucharte y hacer tu voluntad. Abre, Señor, nuestros ojos a la fe y que todo esto que vamos a hablar tenga y cobre sentido en nuestras vidas, Señor, y así podamos llenar la tierra de tu gloria, porque eres tú, Señor, el que hace que tu pueblo haga, Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, porque sin ti no te podemos entender, Señor. Gracias, porque en ti tenemos, Señor, la satisfacción de saber que siempre nos hablas y tu palabra nunca vuelve vacía, mas cumple con el propósito que la has enviado. Así, Señor, haz en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Nos podemos sentar. Como hemos notado y bien hemos visto, en esta porción de Hechos, el evangelista Lucas describe a la iglesia en la belleza, en su esplendor. A la iglesia primitiva, la primera iglesia del Nuevo Testamento. Esta iglesia, pues, haciendo lo que el Señor les había encomendado, pues, crecía y se desarrollaba naturalmente. Vemos cómo este texto pinta lo espontáneo, lo dedicado y la devoción de estos primeros cristianos en relación con Dios y en relación también al servicio de adoración a ese Dios. Además, también describe a la iglesia en su adoración formal y también la adoración informal, es decir, lo que tenían que hacer, y la influencia que tenía la iglesia en la comunidad. Comencemos a meditar intentando ver y tratar, ¿no?, de ver de qué nos aprovecha este texto que quizás muchas veces hemos leído y notamos primeramente que la iglesia primitiva, la primera iglesia del Nuevo Testamento, después que Cristo subió al cielo, dice que perseveraba, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí la frase de perseverar en la doctrina o enseñanza de los apóstoles apunta a la dedicación, al tiempo que ellos estaban esforzándose todo el tiempo, ¿no?, en este sentido,
después que habían conocido la palabra de Dios, después que habían escuchado el Evangelio de paz, el Evangelio, las buenas nuevas, el Evangelio de salvación. Con toda decisión, con toda firmeza, con toda seguridad, buscaron perseverar en este asunto. Primeramente, buscaron a los maestros de la iglesia, a los apóstoles que en ese entonces, anteriormente habían sido instruidos por 3 años, estuvieron juntos, prácticamente juntos a Cristo el Señor, y por tanto, mientras Cristo estaba allí, ellos fueron como una especie de aprendices, pero al Cristo irse, ellos fueron, así de esta manera, los maestros de la iglesia, y lo vemos y lo notamos como Cristo mismo dijo a la iglesia a punto casi de irse a la diestra del Padre, cuando en Mateo 28 dice: toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Esa era la tarea, la encomienda que Cristo le había dejado a su iglesia, a su pueblo, a sus discípulos. Dice: y hagan discípulos y bautícenla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué mejor que los apóstoles para enseñar, a aquella iglesia que recién comenzaba? Y estas enseñanzas, gracias al Señor, han quedado y han perdurado en nuestros días, en este siglo presente en que estamos viviendo. La pregunta que tenemos que hacernos como pueblo de Dios, como iglesia, es si realmente estamos perseverando en la enseñanza o en la doctrina que los apóstoles, así por medio de Cristo, fueron enseñados. Nosotros estamos siguiendo este mismo legado, estamos volviendo a las Escrituras de la manera que tenemos que hacer, porque esta es la enseñanza que debemos nosotros mantener, y es la que la iglesia debe luchar y continuar, dejando, y hacer, como una frase que quizás conocemos, darle continuidad a la enseñanza que hemos aprendido por medio de la palabra. Durante su ministerio, Jesús enseñó con autoridad. Antes de su ascensión, Él delegó esta autoridad a los apóstoles, que hablaron también por medio de decir en su nombre. Y la primera y principal actividad de los primeros cristianos fue la de perseverar en esta enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Todas las actividades de la iglesia tienen que tener como principal base la enseñanza, la palabra de Dios que ha sido revelada, ¿verdad?, a través de nuestro Salvador. Y el amor, todo el afecto, todo el calor humano y todas las buenas relaciones que puedan haber entre los seres humanos o entre nosotros como iglesia no es suficiente. Pero la iglesia está unida porque el centro es la palabra de Dios. Pues debemos buscar, para tener éxito en la iglesia, para que la iglesia pueda permanecer, tenemos que buscar esta cualidad de que nuestra enseñanza esté basada en la doctrina misma de nuestro Salvador Jesucristo. Es imposible que la iglesia pueda orar sin una enseñanza correcta, sin una doctrina correcta. Es imposible que la iglesia pueda alabar sin esta misma enseñanza. Es imposible que la iglesia pueda hacer cualquier cosa que haga si no tiene la enseñanza, de Dios. Los conceptos que podemos tener del pecado, de la creación de Cristo, del Espíritu Santo, de la salvación, tienen, y afectan profundamente a nuestra capacidad de hacer las cosas, nuestra capacidad aún de orar, porque nuestras oraciones son también enseñanzas a los demás. Si una iglesia local hace cosas bonitas, excelentes, cosas buenas, pero aunque lo haga con todo su corazón, con toda la fe, con todo su esfuerzo, con toda la fuerza que pueda tener nosotros como iglesia, pero sus conceptos están ajenos, es decir, los conceptos de enseñanza de la palabra de Dios están ajenos a lo que dice la Escritura, pues está muy lejos
de ser la iglesia verdadera, la iglesia real. Podemos llegar a llamarnos también en este sentido, si nos desviamos de la verdad, de la enseñanza de Cristo, podemos ser iguales quizás que muchas sectas que hoy conocemos por ahí. Satanás está presto para engañar a la iglesia y convencernos de que este elemento, es decir, que la enseñanza, que la doctrina, no hace falta. Que estar cimentados en la base de la palabra de Dios no es importante para la vida de la iglesia. Eso no hace falta. ¿Qué tú me vas a estar hablando? Eso no es importante, ¿no? Pero el enemigo siempre, el padre, le llamamos al padre de mentira, siempre trata, en este sentido, de engañar aún hasta el pueblo de Dios. Puede haber mucho activismo en la iglesia, puede haber también mucho énfasis en muchas otras cosas, pero si no hacemos énfasis en la palabra de Dios y en la verdad que está plasmada ahí en su palabra y la ponemos en práctica, pues no hemos hecho nada. Si una iglesia no persevera en esta doctrina, se puede dar por sentado que esa iglesia es una iglesia muerta. Hay aquí un aspecto muy importante que no podemos, hermanos y hermanas, pasar por alto, y es que ellos dicen que tenían comunión. Y lo principal en la comunión que tenían ellos era comunión en la palabra. Aquí vemos cómo se describe cuando ellos perseveraban en esta enseñanza, el entusiasmo, el gozo, la alegría que había en esta iglesia, y lo demostraron, dice que tenían todas las cosas en común. Aún, leíamos en el texto, dice que aún vendían todas las cosas y las ponían delante de los apóstoles para que, las repartieran entre muchos. Pues ellos demostraron de una manera visible, ¿no?, la unidad que había en esta iglesia, la iglesia de Jesucristo. Lo demostraron en los servicios de adoración, donde se llamaban los unos a los otros hermanos y hermanas. La experiencia, pues, de creer en común y de saber mutuamente lo que creemos es una experiencia profundamente unificadora. No hay nada que nos pueda unir más a nosotros que la palabra de Dios. Podemos tener diferencias de gusto, diferencias de criterio, podemos tener muchas diferencias entre nosotros, pero lo único que puede unir a una iglesia es la palabra de Dios. Y uno de los aspectos también era el tener comunión. Y el texto lo dice, perseveraban también en la comunión los unos con los otros. Hoy en este siglo se ha perdido mucho esto. Decía yo hace varios domingos, o el domingo pasado, no recuerdo bien, que vivimos una vida, se nos ha enseñado, quizás por la misma tiempo que estamos viviendo, un poco individual. La iglesia está y también ha sido afectada con esto. Pensamos muchas veces que no es necesario la comunión los unos con nosotros, participar del cuerpo del Señor. Y esto es importante porque esta experiencia de la comunión, de la coinonía, como dice la palabra en griego original, no es una práctica meramente ritual como la de tomarnos quizás las manos y cantar unidos. No es solamente eso, sino va más allá de hacer esto, sino más bien es la aplicación de esa misma palabra. Es decir, lo que hemos escuchado pues tiene sentido y por tanto yo tengo comunión con los hermanos. Es una manera de percibir al hermano, de verlo en el contexto que está pasando, que está atravesando, ¿no? De ser partícipe también así de la fe, de la fe, eso que yo he creído, ser partícipe a esa persona igualmente. Pues la coinonía, como bien lo dice aquí, se perseveraban, es algo continuo, entonces requiere esfuerzo constante de parte de la iglesia del Señor. Parte vital de esta comunión era el partimiento del pan, dice el texto también. Partían el pan. Aquí, según el contexto,
parece estar sugiriendo que se refería a la celebración de la Cena del Señor. Y esto también es importante como iglesia, que podamos constantemente y cada vez que sea necesario poder participar y partir la Cena del Señor. ¿A dónde apunta y señala lo que nos enseña la Cena del Señor? ¿Por qué ellos perseveraban en esto? ¿Qué dijo Cristo? Cuando comía, ¿no? Allí, ya casi pronto a morir, estaba, ¿verdad?, allí con sus discípulos y cogió el pan, dice, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. También tomó la copa y dice, esta es mi sangre que por ustedes derramo, ¿no? Dice, hacer esto en memoria de mí. Y esto era importante, y ellos hicieron caso a esto que Cristo les dijo. ¿Por qué partían el pan? Porque lo estaban haciendo, recordándolo, ¿verdad? Y viviendo también en ese sentido y agradeciendo al Señor por lo que Él había hecho. Otro aspecto importante en la vida de estos primeros cristianos eran las oraciones. Vemos que los primeros miembros seguían la práctica judía en cuanto a las horas estipuladas de la oración. Los judíos iban al templo a orar 3 veces al día, en la mañana, a las 3 de la tarde y al oscurecer. 3 veces practicaban la oración. Pues ellos ofrecían, pues así de esta manera, sus oraciones al Señor. Mientras los sacerdotes estaban ofreciendo, ¿no?, los sacrificios, los judíos estaban orando. Toda su vida estaba estructurada también alrededor de la oración y así servían conscientemente en la presencia de Dios. Y lo hacían no solamente individualmente, que esto también lo podemos notar y no cabe duda de que lo hacían, sino también lo hacían como pueblo, como nación, es decir, como comunidad de fe. Esto también es importante. Toda su vida cristiana, como iglesia local, fue estructurada por la oración. Y nosotros, la pregunta que nos podemos hacer es, si mi vida, si mi comunidad, si la iglesia, como iglesia, estamos uniéndonos para orar. Venimos a orar a la iglesia cuando se nos llama el tiempo de oración que tenemos, los tiempos que el Señor llama, y decía que todos los días los judíos oraban. Nosotros tenemos un día para ello. La pregunta como iglesia, si queremos que la iglesia, ¿no?, cada día sean añadidos a ella los que han de ser salvos, pues entonces tenemos que practicar estas cosas también. Perseverar no solamente en el partimiento, es decir, del pan, es decir, de recordar a Cristo, sino también en la oración y perseverar en la doctrina. Pero tenemos que fijarnos, ¿verdad?, sobre esto que el Señor nos está diciendo. Debemos unirnos para orar. Y el reflejo quizás de nuestros tiempos de oración y los tiempos de estudio también de la palabra, los tiempos de oración, están diciendo lo que nosotros estamos haciendo en nuestras casas. Quizás no estamos orando lo suficiente. Quizás queremos que hayan y sufran y la iglesia quizás crezca. Quizás hoy quisiéramos que estuvieran más aquí. Quizás queremos que el próximo año la iglesia se llene cada vez más o que podamos crecer tanto en calidad como en cantidad. Pero si no perseveramos en estas 3 cosas, es imposible que la iglesia pueda hacerlo. Y dice, y el ejemplo lo tenemos aquí en el versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es incalculable, hermanos y hermanas, cuando la iglesia hace su función y su tarea, como el Señor, dice, y sobrevenía a las personas, dice, se maravillaban de las señales que estaban siendo en este sentido, bueno, los apóstoles, por los maestros, por los líderes, por la iglesia en general. Estaban viendo, allí veían el testimonio de la iglesia, veían la mano de Dios en medio de todo ello. Y en este sentido, de temor reverencial, pues el Señor llenó los corazones de esta iglesia.
porque estaban aprendiendo, y tenía sentido para ellos lo que estaban escuchando. Y de esta forma experimentaban la cercanía de Dios en medio del pueblo. ¿Y cómo? Pues había, dice, temor en toda persona, en toda la comunidad. Todos, dice, todos los que habían creído estaban unidos, unánimes, juntos, así dice la palabra, y por tanto y es importante, verso 44, todos habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y no solamente era, es decir, tenían en común el partir el pan, tenían la oración en común, sino también compartían también de los bienes que poseían. Parte importante de la iglesia y del testimonio de la iglesia es compartir lo que tenemos como pueblo del Señor. Esto es de sumamente importante. Así que tenemos que tener en cuenta todo esto para que si queremos que la iglesia vaya en pos del Señor, pues no podemos ignorar lo que estamos haciendo como pueblo de Dios. La familia de Dios trabaja mejor cuando lo hace juntos. Y esta frase quizás nosotros la hemos escuchado muchas veces. Un solo palo, ¿verdad? Le decimos los guajiros, no se monte. Pues es necesario, entonces, dice, estar unánime, trabajando juntos. Esto me recuerda a Esdras, capítulo 3, cuando ya estaban regresando de la deportación de Babilonia, que habían sido por muchos años, sufrieron y vivieron allí en este lugar desconocido para ellos. Regresaron a Jerusalén, pero Jerusalén estaba destruida. Pero el texto dice que ellos volvieron, dice, como un solo hombre. Eran una gran multitud que regresaba de esta deportación, regresaban a su patria, pero dice que como un solo hombre, un solo pensamiento, una sola idea. Reedificarse a ellos mismos, ¿verdad? Y mejorar la comunión que tenían y unirse en un solo sentido, de dar gracias al Señor por lo que Él había hecho. Imagínense ustedes haberse ido de su patria, de estar muchos años sirviendo, y ya uno, cuando lleva muchos años fuera, dice, ya perdí las esperanzas de regresar. Y estos israelitas, estos judíos regresaron. Cuando llegaron, vieron a su patria desolada, destruida, y aún así ellos querían restaurar aquello que les había llevado a irse, a ser llevados, prácticamente siendo esclavos para otro lugar, ¿verdad? Jerusalén estaba desolada, pero aún así ellos querían restaurar lo que habían perdido. ¿Qué habían perdido? La comunión, su relación con Dios. Y por eso fueron llevados, como decía, allá. Y nosotros también podemos ser llevados a otros lugares por quizás haber perdido la comunión y la relación con Dios. Pero hoy estamos a tiempo todavía de reedificar nuestras vidas para, como un solo hombre como decía allí en el capítulo 3, poder entonces hacer todo para la gloria del Señor y restaurar nuestras vidas, nuestra vida en comunidad, así poder estar, ¿no?, juntos con Dios. ¿Qué haremos con este conocimiento, con lo que sabemos? ¿Qué vamos a hacer? Como quizás le preguntaron los israelitas que estaban allí cuando Pedro dio ese discurso, en este mismo capítulo dice, ¿y ahora qué haremos? ¿Y vamos a ignorar lo que nos dice la palabra? ¿O vamos a trabajar en unidad junto a todos los hermanos y así junto a la iglesia de Dios? A tal punto llegaba la unidad de la iglesia que se nos dice en el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, se deshacían de los bienes que tenían. Nos deshacemos de algún bien para ayudar a otros, para así de esta manera mostrar en este sentido la palabra que ha llegado a mi vida.
Y leíamos ahora, en el principio el Salmo 27. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque mis enemigos, dice, quieran comer mi carne, no temeré, porque el Señor está conmigo. Y aunque me quede quizás sin aquello que tengo y piense que no voy a resolver, saber que aún así Dios está con nosotros, ¿verdad? Y el Señor nos da todo lo que necesitamos. A estos cristianos no les importaba deshacerse de sus provisiones si de ayudar a un hermano se trataba, porque confiaban en la providencia de Dios. Y a nosotros debemos entonces pensar y hacer lo mismo. Entonces, como deben seguir también, aún así siendo nuestros días hasta que venga Cristo por cada uno de cada uno de nosotros. Los versos 46 y 47 responden también a lo que sucedía cuando la iglesia hacía su deber. Hacía, como decimos nosotros, hiciste la tarea. Cuando como iglesia hacemos la tarea, pues dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Notemos aquí que Lucas continúa describiendo la vida cristiana, la vida en comunidad. Y él enfatiza aquí en este sentido la unidad, lo que nos lleva a pensar en que cuando hay unidad hay armonía, hay también gozo, hay sinceridad de parte de toda la comunidad. Estos elementos, armonía, gozo, alegría, paz, son frutos del Señor, son frutos de haber escuchado la palabra, son frutos del Espíritu Santo, quien estaba o está actuando en los corazones y la vida de los cristianos. ¿Qué hemos de vivir? ¿Cómo hemos de vivir? Alabando continuamente, ¿verdad?, a Dios y gozando el favor de todo el pueblo. Y esto es importante. Si la iglesia vive y hace su deber y su responsabilidad, vamos a aún así gozar de lo bien, ¿no?, del favor, como dice el texto, de todo el pueblo. Y esto también nos hace pensar a la iglesia allá en Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo habla a la iglesia de Éfeso. Dice, conozco todas tus obras, sé cuánto has sufrido, cuánto has perseverado, cuánto has hecho. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor conoce lo que hemos hecho, conoce lo que hizo la iglesia aquí en Hawái, aún lo que hará. Pero el Señor quiere que nos volvamos a ese primer amor, aquella pasión, aquel gozo, aquella alegría de nuestros primeros tiempos, actuando de manera de que podamos de esta manera pues hacer lo que hacíamos en el pasado. Somos reconocidos, aunque no queremos para nosotros, no, la gloria nunca, pero nos conocen como iglesia en nuestra comunidad, nos conocen como una cristiandad, nos conocen como pueblo de Dios, nos conocen como cristianos, nos comportamos como tal. En conclusión, hermanos y hermanas, una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. Decía ahorita cuán incalculable es cuando la iglesia hace su deber, cuando la iglesia persevera en la doctrina, cuando comparten el pan, cuando oran. Cuán incalculable es la influencia que puede tener una iglesia así. Pero cuando hace lo contrario, también es incalculable el daño que le puede hacer una iglesia a una comunidad. Por tanto, tenemos que, y esto seguro lo han escuchado muchas veces, las personas muchas no leen la Biblia, no saben ni siquiera ni buscar en la Biblia, pero las personas nos leen a nosotros que somos una Biblia abierta, o sea, somos Biblia para los demás. Por tanto, tenemos que tener en alto también como
Apocalipsis capítulo 2 en alto nuestro estandarte, es decir, la luz que Cristo nos ha dado. Porque si no lo hacemos, ¿qué sucederá con la iglesia? Dice, yo quitaré, dice el Señor, quitaré vuestro candelero delante de ustedes. Y esto no quiere decir que si somos realmente hijos de Dios, somos un pueblo de Dios, hemos sido escogidos de Dios, vamos a perder la salvación. Pero si la gente y la comunidad va a dejar de hablar bien de la iglesia, va a dejar de hablar bien del pueblo, de la comunidad de fe. Y esto tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros como comunidad no tenemos eso en cuenta, podemos afectar. Y muchas personas han cerrado su corazón al Evangelio, a veces por nuestra propia actitud, por nuestros desmanes, por nuestra manera de actuar en la vida como comunidad de fe. Entonces, debemos añorar y anhelar ser una iglesia saludable como esta primera iglesia. El celo de la iglesia de Jerusalén en la adoración y el amor fraternal fue algo contagioso, fue algo bueno. Una iglesia saludable en cuanto a la doctrina, una iglesia amorosa crece en cantidad de discípulos y también en calidad de discípulos. Terminemos meditando en la pregunta, ¿qué estoy haciendo para que mi iglesia sea la clase o el tipo o la clase de lugar donde las personas quieran venir, donde las personas quieran refugiarse, donde las personas busquen lo que no encuentran en otro lugar? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo para que esto suceda? Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, damos gracias una vez más por tu palabra. Y una vez más, Señor, reconocemos delante de ti cuán débiles somos. Nos dejamos llevar por el enemigo y en ocasiones pensamos que no hace falta ni perseverar en la doctrina de los apóstoles, que era tu propia enseñanza, ni perseverar en el partimiento del pan, recordar a Cristo y hacerlo presente también allí, compartiendo y partiendo el pan, recordando lo que hizo en la cruz del Calvario. Ni aún también en muchas ocasiones somos débiles en la oración. Por tanto, Señor, estamos como pueblo tuyo, intercediendo los unos por los otros, como comunidad de fe. Y pedimos, Señor, que nos perdones, que sabemos que muchas veces nos hemos desviado y nos hemos descuidado y nos hemos apartado de ti. Quizás, Señor, hoy es el tiempo en que nos estás llamando para que reflexionemos en tu palabra y podamos cambiar todo lo que tiene que cambiar en nuestras vidas como comunidad de fe. Ayúdanos, Señor, a hacerlo correctamente. Ayúdanos a perseverar en esto, para que así ganemos el favor de toda la comunidad. Y cada día se añada automáticamente, haciendo lo que debemos hacer, pues se añadirán a nuestra comunidad de fe aquellos que tú, Señor, has llamado para salvación. Te rogamos, Señor, que hagas en nosotros todo aquello que debas hacer para que esto sea una realidad y una práctica en nuestro andar diario. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. En su nombre oramos. Amén. Amén.